Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso el interior del Santiago Bernabéu, un día de partido, sí, así lo titulamos, así lo titulamos. De momento estamos en los aledaños, estamos en el exterior del Bernabéu, del gran templo blanco, así que ya sabes, no te lo pierdas, suscríbete y dale a like porque vamos a ver todo lo que no podemos ver cuando venimos todos los días, entre diarios, así que quédate conmigo, no te vayas. Bueno, pues como estáis viendo, esto es una verdadera locura, hasta incluso, bueno, es un partido, se supone, puedo decir, poco trascendental, la verdad, porque el Real Madrid no es que se juegue la Liga, es verdad que estamos ahí detrás todavía y que el Barcelona puede fallar contra el patético de Madrid, así que estamos ahí todavía soplando en la nuca, así que aprovechamos para venir aquí a grabar las obras, que es lo único que nos queda ya prácticamente en Liga. Mirad dónde estamos, en la esquina de la Torre B. Bueno, estamos llegando, primero, lo que decía, vamos a dar una vuelta por los aledaños, vamos a ver cómo se ve también la parte de la Viga Museo, vamos a ver el lateral este e intentaremos acceder por otros sitios para poder ver cositas novedosas aquí en el canal. Madre mía, qué locura, mira, las lamas de cerca. Voy a colocarme justo debajo. Mira. Mira cómo quedan, la separación que hay. La separación. No, pero no es lo mismo, No es lo mismo estos dedos que la separación que hay ahí, A ver si vais a. Desde aquí se ve. Guau. Es verdad que cuando estén todas colocadas va a ser otra cosa, pero ahora mismo vemos que es que hay una separación enorme. Vamos a ver las otras, las que están más cerca de la Torre B. Pam. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamas, 7 lamas colocadas en la parte baja. Vamos a ampliar, es verdad que ahora mismo el contraste con la bajada del sol es un poco nula para verlo en pantalla, pero es que no puedo hacer otra cosa porque ya aquí abajo justo adelanto un poquito más y ya es la entrada hacia el interior y yo por aquí no accedo. Pero para que veáis cómo quedan las lamas, esas nuevas lamas que han colocado en la parte baja de la Torre B. Ay, qué locura, papito. Mira. Bueno, vamos a seguir, que todavía queda mucho que grabar. Bueno, otra perspectiva de las nuevas lamas aquí en la Torre B, antes de irme a Castellana. Vamos a ampliar un poquito para que las veáis. Imágenes inéditas, imágenes que no solemos ver todos los días, sobre todo a diario, que es cuando venimos, para que disfrutéis, para que os alegréis de estas preciosas vistas que tenemos ahora mismo. Vamos a ampliar un poquito más para que las veáis de cerquita. Ahí podemos ver los enganches. La verdad que son un poco peculiares esos nuevos enganches que hay aquí de estas lamas de la parte baja de la torre, que imagino que todos los que sean de la parte que cierra por la fachada, pues imagino que todos los enganches serán iguales que estos. Venga, seguimos, vamos hacia Castellana y entramos en Castellana, que ya sabéis que hace mucho tiempo que no sacamos aquí en los vídeos. Pues bueno, ese lo estoy flipando, mira, parece un cubo de plata, parece un cubo plateado, madre mía, qué chulada, por favor. La última vez no estaba así, ya le han quitado las pegatinas a ese recubrimiento final. Estoy flipando, chaval. Vamos a movernos para que lo veáis, para que veáis todas las zonas al descubierto de esta parte de la Viga Museo, que en esta cara de aquí están quitadas las pegatinas y en esta cara de aquí, pues en este tramo han quitado, bueno, por lo que estamos viendo, ¿no? Han quitado las pegatinas. Qué verdadera locura. Vamos a seguir, además, en esta parte de aquí también están colocando ya los raíles, como hemos bautizado aquí en el canal. Ahí podemos ver cómo ya han colocado los raíles y lo que puede ser ya, bueno, lo que puede ser no, es la primera capa del recubrimiento final. Y en la parte baja también, por eso están los andamios, claro. Para eso están los andamios, que es para trabajar en la parte baja de la Viga Museo. Guau, chaval, esto es una verdadera locura, Es que claro, por eso vengo por aquí a grabar, porque al final estas cosas no las vemos todos los días. Y desde Castellana esto no se ve. Estas cosas no se ven. Y obviamente hay que disfrutar, aparte del partido, hay que disfrutar lo que nos queda de las obras, por supuestísimo, de la vida. Qué verdadera locura, tío.
Aquí ya sabéis que la parte central, bueno, un poquito más orientada hacia el norte, hacia la Torre C, ya vimos hace tiempo cómo hacían una mini prueba de ese recubrimiento final en la viga museo, que eso no ha cambiado, sigue igual, así que nada, esto es lo que tenemos de la viga museo. Qué verdadera locura, tío, qué verdadera locura, estoy flipando, pero flipando es poco, flipando es poco. Wow, hemos visto también cómo han colocado las pestañas en estos soportes estas semanitas, y luego la única que tiene los nexos, ahora lo veremos, es la que está más cerca a la Torre C. Ahí es. Así que vamos para allá, para que lo veáis. Ya ves que estas son imágenes inéditas, totalmente inéditas. Wow. Vamos a ir andando. No quiero pausar el vídeo porque no quiero tampoco que os perdáis nada de lo que está pasando aquí. No quiero que os lo perdáis. ¿Veis? En esta parte de aquí ya han colocado todas las pestañas, los nexos y todo. Así que yo creo que esta parte pues está más posicionada que la otra. Qué verdadera locura, Seguimos viendo los huecos donde introducen material. Ahí, gracias al montacargas. Así que vamos a seguir. Vamos pasando por la Torre C. La Torre C aquí, esquina ya con Rafael Salgado. Vimos los últimos días cómo estaban también trabajando en la parte baja. Y es que yo creo que ya pues está prácticamente listo todo y preparado para la llegada de las lamas, como hemos visto ya en la Torre B. Venga, ponte de medio. Aquí podemos ver cómo ya han colocado las pestañas en esto de aquí, los nexos, y ya pues lo que decíamos, ya está prácticamente preparado todo para que lleguen las lamas, al igual que hemos visto en la Torre B. Vamos a ver cómo están esas nuevas estructuras que vimos el último día, cómo colocaron, y vamos a ver si operativas o no. De momento pues vemos los de la puerta 27, que ya vimos hace tiempo cómo ya estaban colocados. Ahí los podemos ver, no presenta novedades. Y vamos a la parte central, que es la parte novedosa, es la parte donde vimos los últimos días cómo colocaban esos soportes, esos zócalos, esas nuevas estructuras para los accesos en la puerta 31, 33 y 35. Y luego el último día también vimos la puerta 29 y en la 37 vimos estas novedades también, estas nuevas estructuras. La verdad que son cosas novedosas que tenemos que sacar en el canal sí o sí. Y sí o sí lo digo en mayúsculas, de verdad. Wow. Bueno, pues poco a poco, poco a poco. Venga, vamos a acceder al interior, que es lo que mola, que es lo que atrae, que es lo que interesa. Vamos para allá. Bueno, ya estamos en el interior, ojito, cuidado. Ojito, cuidado, estamos en el fondo norte. Voy a limpiar un poquito la lente. Y se hizo la noche en este caso. Bueno, que no se ve muy bien. Bueno, algo mejor. Aquí tenemos los soportes para colocar los tubos, diferentes tubos que van a ir instalando, en este caso en las partes internas, en las galerías internas del fondo norte. La verdad que han avanzado bastante desde la última vez que pasé por aquí. Ya están formando, y además con un ritmo vertiginoso, esas tapias, porque me imagino que serán los baños, diferentes restaurantes y todos esos habitáculos que van a hacer, todas esas estructuras que van a hacer de restauración y de diferentes comercios. Vamos a seguir andando, vamos a seguir visualizando. Madre mía. Bueno, ya por lo menos vemos avances. Vemos como ya han tapado toda esta parte de aquí, que en un pasado vimos como estaba todo abierto y podíamos casi incluso meternos dentro del habitáculo. Bueno, pues bien, A ver, salimos por ahí. Bueno, ahora salimos por ahí. Baños, igual que en el lateral este, también totalmente habilitados aquí. Ya han ido quitando poco a poco los toy. Seguimos viendo esas bridas en la parte superior, esos soportes donde colocarán los respectivos tubos de calefacción, agua, cerveza, pues mojito, lo que sea, da igual. Vamos a salir por aquí. Desde aquí salimos justamente en la parte del primer anfiteatro del fondo norte. Ahí al fondo tenemos el parking sur. Mirad, uy, qué bonito. Mira que salimos. Y hemos salido ya al interior del Santiago Bernabéu, y donde estamos viendo ahí al fondo
las lonas del fondo sur. Ahí podemos ver cómo han colocado todas las lonas en la parte interna de la cubierta sur. A la derecha tenemos también esas nuevas lonas que han colocado en la cubierta oeste, la parte interna. Y sobre todo, pues bueno, desde aquí podemos ver también la parte de la nueva grada, ahí arriba, ahí lo podemos ver. Esto es una cosa muy novedosa aquí en el canal porque nunca lo habíamos sacado. Esperemos verla cuanto antes operativa, pero ha dicho Nuevo Bernabéu que de momento va a tardar, va a tardar en habilitarse. La verdad que la música me está fastidiando el vídeo. Oye, para que lo veáis, mirad, para que lo veáis cómo van completando todas estas partes de aquí. El falso techo ha cogido muy buena forma y estos nuevos habitáculos, estas nuevas salas que de momento se han quedado a medias, pero mirad cómo avanzan, mirad cómo avanzan. Madre, no sé qué parece, no lo voy a decir mejor porque si no ya lo que faltaba. Parecen camas ahí al fondo. Si bajamos a la parte de tribuna del fondo norte podemos ver que aún seguimos viendo diferentes baños portátiles, en este caso de la empresa Toy Toy. Seguimos viendo muchas vallas, muchos puntales, muchos andamios. Esta parte de aquí la verdad que tienen que darle un buen meneo. Yo creo que llevan tiempo sin avanzar en esta parte. Mi cometido ahora mismo es ir a la nueva grada, ese quesito en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Bueno, en teoría estamos a punto de llegar a los nuevos asientos. Sí, están aquí, están aquí ahora mismo colocados. Mira. Estos son los nuevos asientos, Estos son los nuevos asientos del quesito del fondo sur, perdón, fondo norte con el lateral oeste. Mira, uy, qué nuevos están, Mira, toda esta parte de aquí, todo este sector es el nuevo que salió, bueno, pues, mira, las rejillas. Aquí están las rejillas para el tema de la grada del hipogeo, esta grada fondo norte con el lateral oeste. Madre mía, qué locura, Me acaban de poner los pelos encima de la cabeza. Ojo, Mira. Qué bueno, la verdad que me gusta estar aquí porque es la primera vez que lo veo. Y el interior del Santiago Bernabéu, lo que podemos ver desde aquí, desde este quesito. Otra vez vamos a ampliar a esta nueva grada del lateral este. Un segundo que me mueva, que está pasando la gente y si no, no les puedo dejar pasar porque estoy en medio. Como los jueves, ahí podemos ver la nueva grada del lateral este, lo que podemos ver desde aquí. Qué guay, qué guay, lo que me gusta, lo que me encanta esto de aquí. Uy. ¿Y eso? Pero bueno, eso es nuevo, ¿no? Eso es completamente nuevo. En la parte del Sky Bar, pues en la parte norte diría yo, Me atrevería a decir en la parte norte del Sky Bar. Yo eso juraría que no lo he visto en mi vida, Julio. Bueno, venga, vámonos para el lateral este, mala mujer. Y nada, lo que decíamos, toda la parte de tribuna, ya volviendo a nuestro sitio in the nights, pues toda la parte de tribuna pues sigue estando patas arriba, como vimos más o menos la última vez que pasamos por aquí. Además que hace bastante tiempo, hace muchísimo tiempo, lleno de puntales, lleno de andamios, lleno de obra. Bueno, pues nada, ya volviendo al lateral este, veo ínfimos avances, pero veo avances. Han colocado estos puntales donde la otra vez no había, estaba como este lado más o menos. Ahí han colocado puntales para reforzar a lo mejor. Me imagino que será para reforzar, porque la última vez no estaban, o eso, o van a empezar ya los trabajos en este lado de aquí. La verdad que me gusta porque está todo enfoscado, ya está todo pintado. Esta columna de aquí, bueno, estas columnas de aquí. Vamos a seguir subiendo, vamos a ver si podemos subir el móvil, el dispositivo por esta valla. Justo por encima de esta valla tenemos las bandejas colocadas. Madre mía, cómo está todo, cómo está todo, patas arriba todavía. Y en teoría este año lo quieren inaugurar. ¿Qué pensáis? ¿Qué me decís? ¿Creéis que sí? ¿Crees que no? Yo no sé qué pensar, la verdad. Oye, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Aquí en mitad del acceso está colocado esto. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Más que este verano se supone que van a darle un buen meneo a las obras, pero no sé yo qué pensar. Toda esta es la parte del lateral de la tripota, con las escaleras mecánicas instaladas desde hace ya bastante tiempo, la verdad.
diferentes materiales que han colocado aquí para acopiarlos, para cuando necesiten utilizarlos, pues ya sabéis, a utilizarlos. Y la parte central del nuevo edificio, donde poco a poco están cerrando ya con las lamas. Esta es la última fila que han colocado de lamas. Esta columna de aquí, sí, esa es la última fila, la última columna de lamas que han colocado en la parte sur del lateral este, esta fachada del lateral este. Qué bonito, tío, qué bonito. Yo no quiero que acabe esto nunca, no quiero que acabe. Esto es precioso, grabarlo, sentirlo, estar aquí. Es de lo mejor que hay. Y esta ya es la antigua zona de prensa. Vamos a ver si hay alguna novedad. De momento he visto que han colocado una rampa. Han colocado una especie de rampa improvisada. Ahí lo podemos ver, rampa improvisada colocada. Así que vamos para allá, que me muero de las ganas de saber qué es lo que pasa por aquí. Seguimos viendo estas escaleras. Han pintado con más fuerza esta parte de aquí para que veas que hay un desnivel. Y ojo, cuidado, porque han colocado una valla. Me han colocado una valla, saben que grabo, y me han colocado una valla in the night. Vamos a ver si podemos. Sí, hombre, claro que sí. Alzamos el móvil, alzamos el dispositivo para ver la antigua zona de prensa. Totalmente inaudito, totalmente sorpresón aquí en el canal cuando lo vimos hace tiempo. Pero de momento no puedo seguir grabando porque me lo están diciendo. A ver, vale. Y esta es la parte central del nuevo edificio, donde vemos cómo, gracias a esa plataforma que está colocada e instalada en la parte central, esa plataforma que parece una plataforma de asedio de las propias guerras bélicas, pues gracias a esa pues distribuyen e introducen material al interior del nuevo edificio. Ahí podemos ver al fondo plataformas de tijera, diferentes materiales que van también dejando aquí, transpaletas manuales. Aquí lo podemos ver, diferentes grupos electrógenos, plataformas de tijera y poco más que se pueda ver desde aquí, la verdad. Poco más, pues prácticamente nulo. Ahí vemos como también han colocado ascensores en esta parte del torreón. A ver si poco a poco van habilitando también por lo que vienen siendo los accesos para la gente de movilidad reducida. Volvemos a una de las últimas plantas del lateral este. Seguimos viendo, bueno, hemos subido una planta, seguimos viendo que están colocados los ascensores en este torreón. Ahí están tapados, no sé si están colocados los ascensores. Seguimos viendo que más o menos... Hombre, la verdad es que ha cambiado de color esto, Esto ya es otra cosa. La verdad. Podemos ver que ya tiene otro color y esto ha avanzado. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba todo esto patas arriba, hasta incluso sin paredes, todo con agujeros. Pero ya podemos ver que pues todos esos tubos de la calefacción, del agua, todas las bandejas colocadas, todo el elemento ignífugo colocado, diferentes refuerzos, las paredes pintadas y enfoscadas. Es verdad que al final, pues bueno, hay muchas partes todavía que tienen que seguir arreglando, pero bueno, la verdad que esta parte va bastante bien. Veremos a ver este verano, a ver qué avances vemos en las obras. Obviamente en verano no podremos acceder, pero en verano vamos a ver muchísimos avances y ya prácticamente tiene que quedar todo pues rematado, hasta incluso acabado. Bueno. Esto es lo que estábamos viendo antes desde el otro lateral, las plataformas de tijera eléctrica que están aquí acopiadas. Ya sabéis, la maquinaria aquí tiene que ser eléctrica porque no tenemos mucha ventilación en esta zona. Y si metemos una maquinaria de gasoil, pues ahogamos a los trabajadores. Además que a lo mejor es más grande la plataforma de gasoil y obviamente no entra en este sitio. ¿Por aquí puedo ir? Sí, ¿no? Por aquí puedo ir. Iba a querer ver la plaza de Sagrados Corazones, pero es que mirad, tío, es que ya no se puede ver. Es que ya nos han cerrado todo con las lamas. ¿Os acordáis cuando veíamos todo lo que ocurría, todo lo que había en la plaza de Sagrados Corazones? Guau. Es una verdadera locura, tío. Es una verdadera locura. Mira. Estas son las nuevas escaleras que están aquí en la parte sur del nuevo edificio, tío. Madre mía, que nos están cerrando todo, ya no podemos ver nada. Estaría bien ver qué es lo que tienen ahí acopiado en Plaza de Sagrados Corazones, que para eso venía. Pero como estáis viendo, ya tenemos la pasarela, tenemos aquí todas las lamas. Madre mía. Tenemos las heces también de las palomas, muy importante para la evolución humana. Oy, mira qué altura. Mejor no mirar
A ver si se me cae el dispositivo y nos caemos todos detrás de mí. Es que mira, es que no se ve nada ya. Ya no se ve apenas nada. Ahí mira cómo pasa la gente. Qué pena, ¿eh? Qué pena, pero qué bonito. Porque al final eso significa que esto va acabando y va acabando muy bien. Aquí tenemos la parte central de la tripota, donde ya sabéis que aún no han cerrado. Han estado esta semana a tope con el cerramiento de estas columnas. No han llegado hasta arriba del todo, como estáis viendo ahí. No han llegado hasta arriba. Pues la verdad que le han dado un buen meneillo, pa. Bueno, venga, pues seguimos o acabamos. ¿Qué hacemos? Mira, los refuerzos que colocaron desde la fachada hacia la parte de las lamas. Ahí los podemos ver. Estos son nuevos, ¿eh? A ver, entre comillas, nuevos. Ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis. Venga, seguimos. Bueno, desde aquí vemos perfectamente la evolución de la instalación de esa primera capa. Aquí en la cubierta lo siento mucho, me tengo que colocar muy cerca el dispositivo a la boca porque mirad lo que estamos viendo. Tenemos los altavoces aquí al lado y claro, la música si no entorpece el vídeo. Mirad cómo va la colocación de la primera capa en la cubierta del Santiago Bernabéu. Qué verdadera locura, ¿eh? Qué verdadera locura lo que han avanzado en pocos días. Venga, seguimos. Bueno, pues hasta aquí las novedades de las obras en el día de partido, en un día de partido, en este caso contra el Celta de Vigo. Espero que os haya gustado. La verdad es que es una verdadera locura estar aquí pues siempre que podamos. Estamos todos los días allá afuera y ahora mismo poder disfrutar, a ver que me peine, madre mía, vaya pelos, poder disfrutar del interior del Santiago Bernabéu en estas circunstancias es una verdadera locura, de verdad. Y espero que os haya gustado este vídeo viendo todos los entresijos del Bernabéu un día de partido. Así que si te ha gustado déjame un like, una suscripción y nos vemos pronto.